Hola a todos y todas quienes me estén escuchando. Mi nombre es Carolina Beltrán. Estoy haciendo como unas pequeñas cápsulas para volver a tener el hábito de lectura diaria, por ejemplo. Flashé en el primer audio que subí, pero porque lo subí hace como 2 semanas y no he tenido como el tiempo para hacer, pero pues la idea es que sea más constante, espero poder cumplirlo. En esta ocasión voy a leer el capítulo de un libro que se llama Los cines por venir. No sé si lo lea completo, al menos una parte. Este capítulo está basado parcialmente en un artículo publicado antes en el periódico El Mundo de Medellín, el 30 de septiembre del 2016. Es el autor Jerónimo Atortu Arteaga y tiene que ver un poco con que ahorita pues un amigo mío realmente va a dirigir un cortometraje que se llama Réplicas. y nada, pues estoy como metida un poco en el cuento de lo que se trata este capítulo y espero que lo disfruten. Béla Tarr. No hay historias, solo tiempo. Métete en tu cabeza dura que los chistes son como la vida. Los que comienzan mal, terminan mal. En el medio las cosas están bien. Es del final de lo que debes preocuparte. Laszlo Krasznahorkai, Satatango. El único capítulo de este libro que no lleva la forma de un diálogo es este. Es paradójico porque el libro nació con Béla Tarr, mientras yo era su estudiante. Fue justamente a la luz de su cine y de la sensación de fin que su obra genera que inicié estos diálogos. Muchas veces intenté entrevistarlo, pero nunca fue posible hacerlo en los términos que este libro requería. Aún así consideré importante que estuviera presente de algún modo. El libro no estaría completo sin él. Tiene sentido que sea así, que él esté fuera de campo, ejerciendo influencia desde los bordes, como una ausencia que se niega a hacerlo del todo. Ese ha sido el rol que ha cumplido Tarr en los últimos años, porque su retiro de la dirección no ha sido del campo del arte, aunque produce instalaciones y teatro, su influencia es más vigente que nunca. Tarr es entonces una presencia muda que recorre el libro. Al fin y al cabo, el final también es un mutismo. Parte del texto a continuación recoge y reconstruye su presencia desde 3 fuentes. La primera son mis propias apreciaciones sobre su obra, su sentido en el presente y cómo ella determina las reflexiones de este libro. La segunda es la masterclass dictada por él el 10 de junio de 2016 ante los estudiantes de la Film Factory en Sarajevo. A propósito de su película Karhozat, Damnation, 1988, obra clave de su filmografía. Es a partir de esta película que en sus imágenes se hace palpable el tiempo y que el plano secuencia se vuelve uno de sus procedimientos característicos. Es ahí donde toma forma por primera vez la imagen que domina su universo, un paisaje incoloro, fangoso, lleno de construcciones en decadencia, erosionadas por la lluvia, la imagen más perfecta del final de los tiempos. Pero esta imagen nunca va sola, pues siempre se desdobla en otra, la de un hombre solitario que observa ese paisaje, la nada, desde su ventana, esperando que algo acontezca en el horizonte, pero ello nunca ocurre. Lo único que hay es una espera hueca, tal como aparece en el plano magistral que da inicio a la película. La tercera fuente es un pequeño texto que cito íntegramente, llamado ¿Por qué hago cine?, leído por Tarr, en su versión original en inglés, antes de la proyección de esta película que antecedió a la masterclass. Este texto muy poco difundido fue escrito antes del rodaje de Damnation y tiene el carácter de un manifiesto personal, pues lleva la intensidad y la vehemencia de uno. Es también una declaración de principios y la descripción de lo que será el programa estético de Tarr de ahí en adelante. Al final, algo de su voz o sus palabras está presente. Este libro comienza por el fin, por Béla Tarr, el director del final por excelencia, y pretende terminar con la sensación de un nuevo comienzo incierto, es decir, de porvenir.
Siendo el cine un arte del presente, sus remordimientos carecen totalmente de interés, nos dice Serge Danet. Quizá por ello es que sea posible escribir de cine ignorando su historia o pasando por alto todos sus fracasos a la hora de dar cuenta de lo que nos trajo hasta acá. Inadmisible es hablar de cine de espaldas al presente. Hoy nos resulta evidente que no estamos en el umbral de ningún final de los tiempos, como encarnación de la utopía liberal que clausura la historia. El final de los tiempos al que nos enfrentamos parece más literal y hace actual como nunca la pregunta por los futuros posibles. Al tiempo en que vivimos lo han llamado antropoceno, tiempo en el que, por vías paradójicas, el tiempo de la cultura y el tiempo geológico han terminado por coincidir. La acción del hombre, y creo que acá es importante mantener el componente de género, antes insignificante en la escala geológica, hoy se hace determinante, pues su actividad destructiva ha hecho que en el horizonte se cierna la amenaza de la extinción absoluta de la especie humana, haciendo que todo parezca insustancial. Es justamente por eso que Béla Tarr resulta ser plenamente un autor contemporáneo. Tarr hizo del final una poética y posteriormente, con su retiro de la dirección de cine, una práctica. Creó un universo que dio forma a la imagen del final, en tanto que clausura de la historia, o al menos así lo pretende, y abre la forma cinematográfica a la experiencia del tiempo. Lo paradójico es que sus películas sí tienen una historia, y es la del acontecer de este tránsito. Lo suyo no es solo una experiencia no narrativa, sus películas tienen bastante que decir sobre el presente. A Tory Noilo, The Turing Horse, 2011, o El caballo de Turing, es una escatología narrada como la inversión del mito de la creación. Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro, en su libro sobre los discursos del fin contemporáneos, han señalado cómo la acción en The Turing Horse se desarrolla exactamente en el decurso de 7 días, escenificando una verdadera descreación del mundo. Un génesis narrado de adelante hacia atrás, la desoladora inversión de un comienzo espectacular. Con El caballo de Turing, Tarr anunció que había llegado al final de su carrera como director. En la película de Jean-Marc Lamour, Tarr Bella, I Used to Be a Filmmaker, de 2013, puede verse cómo el rodaje de la película se hizo con la plena conciencia de ser la última obra de su director y directora. Se suele pasar por alto el hecho de que esta película fue codirigida por Agnieszka Ranitzky, quien además de también codirigir con él Werkmeister Harmoniák, en el 2000 y primero título original de 2007, fue la editora de 8 de los 9 largos que Tarr dirigió. Este detrás de cámaras es ejemplar en cuanto logra mostrar, a través del registro de las acciones cotidianas de un rodaje que podría ser parecido a otro, cómo la filmación se ve imbuida del mismo sentimiento que la obra que está siendo creada. Hay en él una extraña melancolía, pues el equipo de filmación parecía estar viviendo efectivamente el final de algo más grande que simplemente el de un trabajo en conjunto. Tarr se retiró del cine porque, según él, ya había dicho todo lo que tenía para decir. Quizá también sentía que las capacidades expresivas de cierto cine estaban agotadas, o tal vez porque pensó que el tiempo de su cine ya había pasado. Cuando tras su retiro de la dirección de cine en el 2013, The Film Society of Lincoln Center en Nueva York decidió hacer una retrospectiva total de su obra, la llamaron El último modernista, diciendo que las películas del maestro húngaro Béla Tarr parecen el último aliento triunfal de cierta escuela del modernismo cinematográfico europeo, un sentimiento que se intensificó con el anuncio de Tarr de que su más reciente película, la aclamada El caballo de Turing, sería la última.
Godard se ha despedido del cine con una película que retrata el fin de la historia con una imagen que parece muy real. Hay una total eliminación del componente espectacular del imaginario apocalíptico que nos ha dominado. En ella, el mundo no acaba con una explosión o de un solo golpe. El mundo, decrépito, muere con un lamento, que en medio de un erial inerte nadie puede oír. Esta radical supresión del espectáculo extraña a las representaciones del final del mundo en el cine. Podría interpretarse como una iluminación especulativa. La muerte del mundo ya ha acontecido. Es solo cuestión de tiempo que se vea del todo consumada. No queda entonces sino preguntarse si acaso esto es también un juicio sobre el cine. ¿Acaso el cine también ha muerto, solo que su muerte aún no se ha consumado? Tras todo esto, pareciera que el panorama es oscuro y puede que lo sea, pero no absolutamente. Lo que reina en realidad es la incertidumbre, porque así como en historias del cine de Godard, la historia es múltiple. En Tar, el final no es absoluto, solo lo es de un modo de entender el cine y las historias. Tar, en realidad, es el director, tiempo después del final, como quedó fijado en el título original del libro que el filósofo francés Jacques Rancière. le dedicó. Le temps d'après.